¿Sabéis esas personas que desde muy jóvenes tienen una vocación? Bien, yo con 28 años he sido guía turístico, extra de cine, buzo, canguro en Melbourne, probador de videojuegos, afinador de pianos, importador de gafas 3D y fundador de quelomonterrita.com. Yo más que una vocación, debo tener 25. Suelo decir que nos hemos trasladado, nos hemos transformado en una profesión o en un escenario. El escenario se ha transformado de la simplicidad a la complejidad, ¿no? Que es una descripción muy obvia y muy fácil y muy tonta y que si no profundizas en ella, pues te quedas un poco igual, ¿no? Pero me parece que es muy importante, me parece que es muy importante darse cuenta de eso, ¿no? Me parece que además tiene muchos paralelismos con la sociedad en general y con la evolución del mundo en general, ¿no? Es decir, nosotros veníamos yo cuando empecé hace 26 o 27 años, en serio en esto, pues teníamos una profesión muy reglamentada, muy organizada, muy ordenada, en torno a un soporte rey que era la televisión, ¿no? Es verdad que luego había unos cuantos más, pero que también estaban muy reglamentados, ¿no? Había unas audiencias cautivas muy claras y eso conformaba una profesión muy ordenada, ¿no? Uno entraba en una agencia de publicidad y sabía más o menos los pasos que tenía que dar para llegar pues, a la dirección creativa o incluso a montar tu propia agencia. Es decir, uno ganaba cuentas, los clientes ganaban premios, los clientes te seguían, al final te daban su favor, ¿no? Y eso se ha progresivamente, porque yo vengo oyendo hablar de la crisis de la televisión prácticamente desde que empecé, o sea, la estamos matando desde hace 20 o 30 años, eso se ha transformado y se está transformando y se transformará más en un entorno absolutamente fragmentado, complicado, difícil, que es como es la realidad, como siempre ha sido la realidad, ¿no? O sea que nosotros, digamos, los humanos tenemos esa tendencia natural a ordenar las cosas y simplificarlas para huir del vértigo del caos, ¿no? Entonces, esa para mí es la gran y clara diferencia entre la profesión que yo conocí cuando empecé y lo que hay ahora. Nuestra profesión, que ya venía de una cierta especialización, porque en realidad nos convertimos sin quererlo en especialistas en un soporte que era la televisión, y una manera de hablar que era esa manera de interrumpir con cierta gracia el contenido que la gente estaba viendo, pues hemos pasado a una fragmentación en una enorme cantidad de disciplinas que han dado una preeminencia un tanto enloquecida al especialista, al técnico, ¿no? Es decir, me gusta mucho esa imagen de los americanos ahora es la cola la que mueve al perro, ¿no? No es el perro el que mueve la cola, ¿no? Entonces, los especialistas es obvio que son necesarios, que son imprescindibles y son los que hacen progresar el asunto, pero se necesita reequilibrar esa visión con una visión general, una visión amplia, una visión en perspectiva, una visión a largo plazo, que es una cosa que se ha perdido casi por completo, ya no solo en la publicidad, sino en general en el sistema, ¿no? Por lo tanto, lo que a mí me parece que habría que hacer es conjugar ese conocimiento de nuevas herramientas y de nuevas tecnologías y de nuevos sistemas con una visión, yo te diría que pre-televisión, cuando la publicidad realmente, o cuando los publicitarios realmente lo que tenían era una visión casi a mí me gusta llamarlo, para hacerme listo, filósofos de lo mezquino, ¿no? Es decir, gente que trataba de ordenar cosas pequeñitas, crear microcosmos y macrocosmos y gestalts, ¿no? de pequeñas cosas, de salchichas de Frankfurt, un poco arquitectos también, ¿no? Entonces esa visión generalista yo es la que echo de menos y me parece que es claramente una demanda de los tiempos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hace la tecnología es poner al alcance de la gente herramientas fáciles de usar para atreverte a introducirte casi en cualquier disciplina artística, técnica, de todo tipo, ¿no? Uno puede hacer un vídeo con una cierta facilidad, puede editarlo, puede hacer música incluso, casi sin tener ni idea, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que la tecnología, más allá de
tendencia irrefrenable hacia especializarte que produce, porque la complejidad es muy alta, también te permite, si tienes la suficiente curiosidad, trastear en tantas disciplinas como te dé la gana, ¿no? Y es verdad que el publicista, por definición, siempre ha sido un tipo curioso y en general incapaz de concentrarse en temas muy determinados, ¿no? Por tanto, sí me parece que los tiempos nuevos traen una cierta facilidad para convertirte en un hombre multidisciplinar, que está tan de moda ahora, ¿no? O transdisciplinar, o como lo queramos llamar, ¿no? A mí me gusta hablar, porque lo de la figura renacentista me parece un poco exagerado. Me parece que cuando hablamos del Renacimiento hablamos de Leonardo, estamos hablando de seres de otro planeta, ¿no? Pero sí quizá hablar de cultura general, ¿no? Que es una cosa que se ha perdido bastante ya en las escuelas, ¿no? Es decir, yo creo que el publicista sí debería ser un tipo que sabe un poquito de todo, ¿no? Que sabe de muchas cosas, ¿no? Porque me parece que la creatividad al final, si la definimos de una manera muy sencilla, consiste en establecer conexiones, ¿no? Y cuanto mayor sea... Hay una imagen que utiliza el Andreu Buenafuente, que me gusta mucho, que dice, la creatividad es un poco como esas películas de ciencia ficción donde hay una nave, ¿no? Y de pronto se descuelga hay un bombazo, se descuelga una placa, una plancha, y aparecen miles de cables de todos los colores, y hostia, hay que juntar unos con otros para ver si aquello vuelve a funcionar, ¿no? Entonces, me parece que la creatividad tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de establecer conexiones entre cables de colores distintos, ¿no? Cuanto más cables conozcas y cuanto más grande sea la caja esa que se descuelga y de la que cuelgan los cables, mejor. Entonces, me parece que la especialidad tiene que ver también, el especialista tiene que ver con reducir tu campo de conocimiento y de maniobra al final, ¿no? Para crear. Para empezar, el concepto de creatividad es, como el concepto de idea, son conceptos que han variado con el tiempo y que incluso hoy tienen significados distintos, y yo te diría que muy distintos, incluso antitéticos, para según quien hable, ¿no? Es decir, yo creo que venimos de una visión de la creatividad y de la idea de características muy ejecucionales y muy poco conceptuales y muy poco estratégicas. Y yo creo que seguimos un poco ahí. Es decir, las agencias de publicidad estamos haciendo muchas cosas, pero que tienen que ver con lo ejecucional. Yo creo que eso nos conduce inevitablemente a la mediocridad. Es decir, una agencia que pretende saber acabar bien, hacer bien, ejecutar bien muchas cosas, inevitablemente está condenada a contratar mediocridad, es decir, a no contratar a los mejores. Nosotros antes, cuando solo hacíamos televisión o gráfica, podíamos contratar gente muy buena de solamente una disciplina, y además el dinero que cobrábamos era más. Por tanto, había esa posibilidad de pelear por la excelencia en un territorio, digamos, acotado. Pelear por la excelencia en un territorio tan amplio es imposible. El futuro de la agencia pasa por miles de modelos que van a vivir, yo creo, en dos grandes escenarios, que son el escenario de la especialización, es decir, necesitamos excelentes especialistas en cada una de las disciplinas, y luego el escenario del pensamiento estratégico, cuando hablamos de creatividad en el sentido más largo plazo, amplio en perspectiva, ¿no? Que me parece que es un territorio en el que todavía no nos hemos metido demasiado. Y aquí vuelvo un poco a la pregunta, y que tiene mucho que ver con el pasado. Es decir, el publicista original era el tipo que se reunía con el dueño de la marca y decidían en 3 reuniones el color del packaging, el nombre de la marca, dónde se iba a vender, qué precio le van a poner y el anuncio. Pero al final el anuncio era lo de menos. Lo que había que construir era todo el cuerpo, digamos, de personalidad alrededor de una marca. Eso, hay un momento que se pierde. Es decir, yo recuerdo que leyendo un libro que han editado hace un tiempo sobre Saul Bass, famoso por los créditos, pero que era un diseñador gráfico muy poderoso, muy potente en Estados Unidos, hay un momento que él se da cuenta de que está dejando de hablar con la gente que ha imaginado la marca, que ha imaginado las compañías y que ha imaginado el proceso, ¿no? Y que empieza a hablar con ejecutivos, con comités, ¿no? Y eso le molesta mucho porque pierde claramente el contacto con el alma de aquello para lo que está trabajando, ¿no? Y en ese momento el tipo decide irse a Japón porque dice que en Japón todavía encuentra esa persona o esas personalidades que todavía están muy
digamos, en relación con la marca que han creado, ¿no? Una de las grandes dramas de la situación actual de la publicidad, de los últimos 20 años, es la progresiva pérdida de nivel de interlocución. Es decir, el progresivo desinterés por parte de las cúpulas de las compañías hacia la comunicación, seguramente porque la comunicación ha perdido importancia. Es decir, un consejo de administración no pierde interés por algo que es clave y que es relevante. Es decir, seguramente o no hemos sabido vender la relevancia de lo que hacemos o realmente esa relevancia es escasa. Puede ser. Yo creo que hay casos distintos. Hay casos en los que hemos perdido relevancia y hay otros en los que no hemos sabido explicarla. Nosotros, por ejemplo, me parece que tenemos ahora un ejemplo muy claro de la relevancia de la comunicación con el Banco Sabadell, ¿no? Me da cuenta de que aún me siento muchas veces a un futbolista. Y te das cuenta de que trabajar con los más jóvenes, cuando ellos están allí en situaciones, en el vestuario, en luz del campo, uno se da cuenta en ese momento que se ha hecho mayor. Quizá nuestro sino es equivocarnos, ¿no? O sea, equivocarte, que es ir hacia el futuro, que es el único sitio al que se puede ir. Porque sí, el pasado no te deja, es el vestuario, no te deja que vuelvas a entrar. No te deja. Que es muy perceptible, más allá de los números que son buenos, es muy perceptible que el banco se ha transformado en una cosa un poco distinta gracias fundamentalmente a la comunicación. Por tanto, la comunicación tiene un valor en términos de share, en términos de capitalización casi, ¿no? Y eso es algo que deberíamos recuperar. Y yo creo que es más fácil recuperarlo desde una posición previa, es decir hablar con las marcas y hablar con las compañías y decir, oiga, mire, es que lo que nosotros sabemos hacer tiene importancia mucho antes del momento en que usted nos lo pide. Para mí, hablamos pues de te gusta conducir. A mí me parece que te gusta conducir es una idea que es capaz a su vez de generar ideas en el sentido en que las entiende la mayoría, que es ejecuciones, ¿no? A mí lo ejecucional me interesa menos. Es decir, me parece que lo ejecucional tiene sentido en la medida que construye algo. Son ladrillos, ¿no? Si son ladrillos, vale. Si son fuegos de artificio o cositas que vas tirando, miguitas que vas tirando al camino y que se agotan en sí mismas, pues no me interesa. A mí me interesa que construyan, ¿no? Que uno encima del otro, cada una de las piezas acaben siendo algo, acaben conformando algo. Por eso me interesa, digamos, en mi trabajo, haber dedicado 15 años a una marca, no haberle dedicado 2 y haber podido, digamos, explicar pocas cosas de esa marca, haber construido poco, ¿no? Porque al final, además, nuestro trabajo es lento. A mí me parece que la principal lacra de la profesión ahora mismo en España es la falta de entusiasmo. Y es absolutamente, rigurosamente cierto que ese entusiasmo está en la parte digital. Es decir, la gente de lo digital tiene la sensación de estar cambiando el mundo, de estar transformando las cosas, de estar reinventando cosas, seguramente lo están haciendo, y tienen entusiasmo. Y trabajar en esta profesión sin entusiasmo es absolutamente... Yo creo que en cualquier profesión, pero en una profesión como esta, donde dependes tantísimo de tu capacidad de transmitir confianza y transmitir digamos, ganas a un cliente que está arriesgando un dinero importante, la falta de entusiasmo es un defecto fundamental. En cuanto al modelo de agencia, ya te he dicho, yo creo que vamos a ir a un... Es decir, si nos creemos, por eso digo que es importante el principio de la conversación, si nos creemos que hemos pasado de un mundo simple a un mundo complejo, hombre, no le vamos a pedir al mundo complejo un modelo de agencia. Es decir, antes podía haber un modelo de agencia porque había un modelo muy simple de negocio, pero ahora hay 18.000 escenarios posibles, por lo tanto lo que va a haber es 18.000 modelos de agencia. Y eso está bien. Yo creo que una de las grandes ventajas del momento actual es esa capacidad de adaptarte a o sea, ofrecer al mercado lo que se adapte mejor a tus características, ¿no? Yo sí creo que hay un modelo que me interesa mucho, del que ya he hablado, que es el modelo conceptual. Yo creo que además ahí no hay tanta gente que funcione y que performen, por utilizar una palabra horrible inglesa, ¿no? Es decir, yo creo que ahí se diferenciaría mucho. Hay una cosa que me indigna mucho del modelo anterior, que es que nos unificaba las agencias, ¿no? Es decir, al final parecíamos que éramos todos iguales y todos cobrábamos lo mismo y con el mismo baremo, y no es verdad. Es decir, había McDonald's y había Bullis, y sigue habiéndolos, ¿no? Y que en cambio el modelo nos unificaba. Yo creo que el futuro nos va a separar, y creo que hay una serie de gente que puede performar o que puede funcionar bien en ese modelo conceptual, pero no todo el mundo. Y luego creo que hay un esquema muy interesante en términos de estructura. Tú decías, ¿cómo funcionar? Yo creo que el modelo productora es muy interesante, ¿no? El modelo
el modelo de, digamos, esta gente que es capaz de aglutinar en un proyecto al mejor talento posible y luego ese talento se vuelve a dispersar, ¿no? Y el modelo productora, en el fondo, es el modelo de colaboración, el modelo colaborativo, ¿no? Yo creo que por miedo, por prudencia, por lo que sea, no se está siendo muy claro con ese proceso. Oiga, mire, esta colaboración la va a liderar este señor y que todo el mundo acepte. Esto no está pasando demasiado. Y me parece grave porque al final lo que se producen son, normalmente se tiende a acabar en peleas entre colaboradores, ¿no? Que es una manera como otra cualquiera de cargarse un maravilloso proceso, ¿no? Yo soy un optimista patológico. O sea, yo me posiciono claramente en el lado de la gente que piensa que estamos en el mejor... Nunca ha habido un mejor momento para trabajar en publicidad. Yo creo que tampoco ha habido muchos mejores momentos en la historia para vivir, ¿eh? También te digo, me parece que es un momento extraordinario para ser joven, ¿eh? Yo tengo 50 años y lo estoy viviendo con mucho entusiasmo, pero me gustaría tener 25. Ahora, dicho lo cual, insisto, si hemos pasado de un mundo simple a un mundo complejo, el mundo complejo es paradójico y por lo tanto existen claramente las dos fuerzas contrapuestas, ¿eh? Todo lo que tiene de maravilloso por las posibilidades lo tiene de angustioso por la zozobra y por digamos, la movilidad extrema y por la fragilidad extrema del modelo, ¿no? Mi único secreto es algo que me produce cierta sensación de culpa, que es que me importa mucho esta profesión y me interesa mucho. Estoy demasiado profundamente apasionado por esta profesión, que me parece que es un poco exagerado y que quizá debería curármelo, pero no puedo, y eso me imagino que hace que me involucre. Yo no he perdido jamás el entusiasmo. El día que lo pierda, supongo que me iré a casa, ¿no? Pero no hay mucho más secreto que ese. Esta sigue siendo una profesión de privilegiados. O sea, yo cuando salgo del rodaje de las conversaciones del Sabadell, pues miro hacia arriba por si hay alguien y digo, hostia, gracias, ¿no? Gracias por permitirme desarrollar estos proyectos, ¿no? Cuando hicimos Mano de BMW pudimos colocar esa especie de haiku en la tele y a la gente le gustó, pues a mí eso me reconcilia con el mundo, con la profesión, con el ser humano y me hace sentirme muy privilegiado, ¿no? Esa capacidad de hablarle a millones de personas. Es verdad que a través de una marca y con unos objetivos determinados, pero bueno, o sea, esa marca no deja de pedirme, comunícame con la gente, ¿no? Y eso, hombre, es un privilegio al que muy poca gente tiene acceso, ¿no? Por tanto, no puedo más que dar gracias, vamos. La inspiración está en todas partes. Yo creo que para un publicista la curiosidad es fundamental y por tanto bebemos de cualquier fuente. Ahora bien, me parece que sí hay una parte fundamental de esa inspiración que es la gente. Es decir, a mí lo que me inspira y lo que me excita de esta profesión es el talento de los otros y la posibilidad de coexistir y de convivir y de colaborar con ese talento. Es decir, una de las razones por las que creo que el futuro es tan apasionante es porque nos va a permitir muchísimas más colaboraciones con gente mucho más distinta a nosotros de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, con el proyecto Mil Milks nos quisimos inventar esa posibilidad de colaborar con gente extraña, ¿no? Y fue una especie de ejercicio de voyerismo intelectual o cultural, como lo quieras llamar, ¿no? Eso ahora, es decir, Mil Milks, digamos, de algún modo es una especie de profecía del futuro, ¿no? Y por eso desaparece en el momento que nos damos cuenta de que eso que habíamos creado artificialmente dentro de nuestras oficinas está pasando en la realidad. Es decir, ahora ya puedes trabajar con arquitectos, con antropólogos, con dibujantes, con carpinteros, porque seguramente los proyectos lo demandan, ¿no? O es más, puedes, una vez tienes una idea y tienes un concepto, trabajarlo con gente distinta porque los outputs de esas ideas serán distintos, ¿no? Yo creo cada vez más en que no son las estructuras las que crean las ideas, sino son las ideas las que deberían crear las estructuras, ¿no? Y esas estructuras, lo que decía antes del efecto productora o del mecanismo productora, ¿no? Se generan en función de cada proyecto. Claro, para mí la gran inspiración es el talento de los otros. Si puedo tener acceso a talento diverso de muchos países, de muchos sitios, de muchos negocios distintos, pues claro, yo soy más feliz y aprendo más y tengo más inspiración. Yo he tenido la inmensa suerte de trabajar con clientes de un talento descomunal. Al final, el auténtico director creativo es el cliente.
porque al final es el que tiene que tomar la decisión compleja que es esto va para adelante, esto no va para adelante, y es el que te reta, es el que te traslada. Es decir, en realidad lo que yo hago aquí con mis equipos, el cliente lo hace con nosotros, ¿no? Pues claro, trabajar con buenos clientes, yo entiendo a Saúl Bas, ¿no? Trabajar con buen cliente es... Cliente, cuando es un tipo que está muy cerca de la marca, es un tipo que ha creado algo, que ha construido, es una especie de mini Dios, ¿no? Que ha creado un mundo alrededor de un producto, alrededor de algo, y por tanto es muy importante tener esa posibilidad. Por eso el nivel de interlocución es tan importante, ¿no? Es más complicado hablar con gente que está de paso en una marca, ¿no? Que puede ser gente de mucho talento también, ¿eh? De hecho, la mayoría de ellos lo son. Pero claro, están de paso, ¿no? Y al final las marcas son como personitas, ¿no? He procurado tener siempre, digamos, en mi búsqueda del talento y en mi curiosidad natural, y con un inglés que no me permite, digamos, la intimidad excesiva con el talento inglés, he tenido siempre una proyección natural hacia Latinoamérica. Desde hace muchos años tengo muchos amigos publicistas allá y con los que trato de mantener relación en Brasil, en Argentina, en Colombia, en México. Por tanto, hace muchos años que sé que seguramente la energía de la profesión viene de allí, no viene tanto de aquí, ¿no? Es verdad que ahora nosotros somos un país deprimido y ellos son países entusiasmados, son países energéticos, siempre lo han sido, con la excepción quizá de Argentina, que es un país mucho más europeo, pero que al mismo tiempo tiene una capacidad de reinvención desbordante, ¿no? Es decir, es un país que vive permanentemente en crisis y por tanto las crisis casi les estimulan más que les deprimen, ¿no? También te digo que nosotros somos un país deprimido, digamos, en crisis de hace 6 o 7 años y que está construyendo nueva musculatura, ¿eh? O sea, me parece que yo estoy convencido de que vamos a salir un día de estos, no sé si dentro de un año, dentro de 5, vamos a salir disparados. O sea, se están construyendo, yo creo, estructuras y capacidades que un día, en cuanto vaya mínimamente bien, van a encontrar terreno para correr y van a correr mucho, ¿eh? Pero bueno, al margen de eso, es decir, ahora nos falta ese entusiasmo del que hablaba, ¿no? Y el entusiasmo que viene de allí es muy alimenticio, muy energético. Nosotros tenemos oficina en Miami, como sabes, y bueno, vamos a México con cierta frecuencia, tenemos clientes por allá. Como he empezado diciendo, a mí me parece que estamos en un mundo paradójico y un mundo de equilibrios, y es muy importante que se produzcan estos equilibrios, ¿no? Si me preocupa tanto el tema de la especialización, no es porque esté contra los especialistas, que a veces se puede leer así, sino porque me parece que hay que equilibrar esa posición. Y me parece que en el caso de América es lo mismo, es decir, me parece que el encuentro es lo que produce posibilidades. De hecho, nos estamos yendo hacia allí, ¿no? Es decir, América se está llenando de creativos españoles que yo creo que pueden aportar allí, digamos, ese sentido de madurez, de haber llegado a un límite y de haber sabido, ¿no? Nosotros estamos... yo creo que España es un mercado experimental muy claro de lo que le va a ocurrir a muchos mercados dentro de 10 o 15 años, ¿no? Lo que está pasando aquí ahora, no tanto en el sentido económico como en el sentido de que la economía nos ha llevado a un límite total en lo publicitario y nos tenemos que reinventar a partir de ese límite, eso va a ocurrir dentro de 10 años en Brasil, en Argentina quizá haya ocurrido, en México. Y por tanto vamos a tener un know-how que compartir muy importante con otros países.